Yo soy hecho del proceso, hermano. Yo estoy 100% seguro de quién yo soy, de mi capacidad y sé hasta dónde voy a llegar. Bienvenidos a este podcast. Agradecido de todos aquellos que mantienen la sintonía, aquellos que comparten nuestro contenido y le dan like. Le invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y así poder disfrutar de contenido como el que estarás disfrutando en el día de hoy. Estaremos conversando con un joven que nos dio mucha lucha, poder convencerlo de que hable con nosotros, que nos cuente su historia. En el día de hoy lo conocemos como un joven exitoso en el mundo de las fotografías y los videos, pero siempre es bueno conocer la historia de aquellos jóvenes exitosos y saber todo el proceso por los cuales estos han tenido que pasar para llegar a ser hoy en día quienes son. En el día de hoy nos encontramos aquí con Marcelo Video Studio. Hermano, Hermano, ¿cómo te sientes? gracias por la invitación. Hoy te conocemos como un hombre exitoso en el mundo de los videos y la foto, uno tal vez de los más mencionados aquí en Barahona, pero nos gustaría saber quién es Marcelo Video o quién fue Marcelo antes de ser hoy en día Marcelo Video Studio, de dónde naces, quién eres. Marcelo Mateo, mi nombre de pila, nombre comercial, Marcelo Video Studio. Soy nacido y criado en esta ciudad de Barahona y me catalogo como un joven emprendedor con deseo de superarme. Ok, Marcelo, antes de tú comenzar con el mundo de la fotografía, porque me imagino que no fue tu primera actividad comercial, no sé si iniciaste como un joven, pero vamos a llegar a eso en breve. Antes de tú ser Marcelo Video Studio, ¿a qué te dedicabas? ¿Qué has hecho en la vida? Siempre he acompañado a mis padres en sus actividades. Empecé primero como comerciante con mis padres, luego mi papá se retiró del negocio y me dejó a mí. Y aparte de ser comerciante, he hecho muchas otras cosas más, otros oficios, pero siempre tenía ese anhelo de ser fotógrafo desde niño. En esas actividades comerciales, ¿cómo te fue o cuáles actividades eran que por qué no seguiste? Tuve muchos errores financieros, porque en cada negocio que intentaba hacer me iba bien, pero siempre fracasaba. Fracasaba no muchas veces por mi mala cabeza o malo manejo, sino más bien personas que se acercaban a mí eh, y esas mismas personas buscaban la forma de engañarme. Y así nunca pude despegar en las cosas que yo hacía. Y recuerdo que en el último negocio que yo tenía, que era un equipo de madera, de hacer techos, platos, como le dicen, ahí yo tenía una buena inversión, que yo había hasta cogido préstamo para hacer para hacer ese negocio. Me estaba empezando a ir bien, pero también, como siempre me ha pasado, hubo una persona que se me acercó, me alquiló todas mis maderas y se me quedó con ella. Si el proceso no te lo voy a contar porque es un poquito doloroso. Cada vez que hablo de eso me siento mal. Pero hoy en día eres Marcelo Mateo, un joven brillante. Y ese proceso fue lo que te conllevó a hacerlo. Nos gustaría que nos contara un poquito cómo fue el proceso. La idea de esto es motivar a los jóvenes y entiendan que tal vez la situación por la que estén pasando hoy en día no es el final. La vida es un proceso y tal vez Dios nos pone nos pone en ciertas situaciones para demostrarnos nuestro potencial. ¿Cuál fue realmente o qué fue realmente lo que sucedió en ese proceso? Volviendo un poquito atrás, cuando yo era comerciante, yo tenía un colmado ahí en la calle María Montés. Me estaba yendo muy bien porque con 16 años yo empecé a manejar dinero. Ya el banco hasta me prestaba, pero los préstamos no eran el nombre mío que lo tomaba, sino el nombre de mi mamá. Y yo desde pequeño siempre he sido una persona hábil, que he movido dinero. No mucho dinero, pero para mi edad sí movía suficiente. Y recuerdo después que se cayó el negocio, porque alguien entró, me robó y me fui abajo. De ahí no me fue bien, me fui a trabajar a la ebanistería, luego herrería, pero cada trabajo que yo hacía, yo intentaba como hacerlo en grande. Y cada cosa que intenté hacer para sustentarme, lo aprendí profesionalmente y lo trabajé profesionalmente.
Cuando uno está intentando crecer, que venga alguien y comete esa acción, pues entonces tal vez nos llena de ira. ¿Cómo realmente transcurrió ese proceso? Me empezó a ir bien, compré vehículos, recuerdo que tenía mi casa propia y tenía otras más del mismo negocio que yo había empezado, que es el de la madera. Me estaba yendo muy bien. Hubo una persona que era un maestro constructor, también tenía su equipo de madera, pero yo recuerdo que esa persona un día me dijo, Marcelo, yo tengo un trabajo grande en la costa y mi madera no me alcanza, yo necesito que tú me prestes la tuya. No, que tú me alquiles la tuya. Bueno, cuando empezamos a sacar la madera para entregárselo, yo empecé a apuntar. La persona me dijo, cuando ya íbamos como por la cuarta parte, me dijo, me quitó la lista de la mano y me dijo, Marcelo, toda tu madera está marcada. Yo la voy a utilizar todas. Cuando termine te la entrego todas de nuevo. No hay para qué apuntarla. Pero él se quedó con la lista que me quitó. Que había una cuarta parte de mis maderas apuntadas ahí. Y usó la madera. Cuando llegó el tiempo de entregármela, le dije, fulano, pero tráigame la madera porque ya lo necesito, ya se cumplió el tiempo. Él me dijo, ok, te lo traigo en estos días. Me empezó a traer la madera y me trajo justamente la cantidad que había apuntado en el papel que él me quitó, que no llegué a apuntarla toda. Y me dice, ya, ahí están las maderas. Y le digo, pero faltan muchas maderas. Fue una cuarta parte que me entregaste. Me dijo, mi hermano, yo te entregué toda tu madera. Bueno, ahí entramos en una disputa y me dijo que vaya a la justicia, que él tiene prueba de la madera que yo le alquilé, que fue la lista que me quitó. Un joven que nunca se ha visto involucrado en problemas, en esos tipos de cosas, de justicia. Cuando me vi en esa situación, óyeme, fue una situación muy difícil, que yo hasta pensé quitarle la vida a esa persona. El proceso no fue fácil, pero superé eso. Pero cada vez que veo a esa persona yo siento, me lleno de impotencia. Pero después de ahí, dije yo, ya no quiero volver a realizar esos tipos ni de negocio, ni de colmado, ni de nada, porque todo me ha ido mal. Y yo calculando, dije yo, bueno, en la fotografía no hay riesgo de perder. Nada más uno compra sus equipos y empieza a trabajar. Pero yo estaba desde cero. Cuando la persona se quedó con todas mis maderas, yo tenía préstamo. Me fue mal y tuve que vender una de la casa. Nada más me quedé con la que tenía, donde estaba viviendo. Y nada, ahí entonces quería yo entrar al mundo de la fotografía, O sea, pero no tenía... ya luego de ese proceso es que inicias entonces en el mundo de las En fotografías. el mundo de la fotografía, pero sin equipo y sin nada. ¿Y cómo? Explícame eso. Me llena de curiosidad saber cómo inicias en el mundo de la fotografía sin equipos, y eso es lo esencial. Bueno, te explico. Yo recuerdo que yo apenas contaba con un celular. Y dije yo, pero ¿cómo inicio si yo apenas tampoco no sabía bregar con una cámara? No sabía usar una cámara. Tampoco tenía computadora, no tenía oficina, no tenía nada. En esos tiempos había campaña política. Era tiempo de política. Y yo vi a una persona que hacía mucha actividad en las redes, una persona que estaba aspirando al regidor, que ni voy a mencionar el nombre. Y me la acerqué a él y le dije, mira, con tu talento, esa energía que tú tienes de querer llegar a esa posición, y con mi talento, si lo fusionamos, podemos llegar a hacer algo grande. Pues iniciamos, él me aceptó, iniciamos a trabajar, yo a cambio de nada, yo simplemente lo que me quería dar a conocer. Y empezamos a trabajar. Pues entonces, con el celular le hacía los videos, fotografía, y empezamos a sonar mucho en las redes. Este muchacho es el que me edita los videos. Esos videos que usted ve en los barrios, el joven Mateo, es el que me hace esos videos. Un muchacho de mi suma confianza. Él maneja toda mi cuenta de Facebook, maneja mi cuenta de
defensor Barahonero, y siempre está conmigo. Luego pasamos a canalizar ayuda a las personas necesitadas, presentábamos los casos y luego entonces las personas donaban y así empezamos nosotros a trabajar y a darnos a conocer en las redes. Una actividad muy hermosa. ¿Y por qué no siguió esa actividad de ayudar a las personas? ¿Qué realmente pasa? Decidí apartarme y eso se cayó. Pues entonces ya no me veían en la red, empezaron a preguntar, ¿y el muchacho? Cuando yo publiqué que ya no estoy trabajando con fulano, pues entonces empezaron a llamarme los demás políticos para que yo le haga el mismo trabajo que le hacía a esa persona. Y ahí es donde entonces empecé a trabajar en el ayuntamiento con el síndico que estaba en esa gestión. Marcelo, y me dices que iniciaste a trabajar sin equipos, con un celular, porque conociendo nuestro pueblo en materia de percepción, somos un poco complicados con eso. ¿Cómo te fue en ese proceso? Bueno, mira, eso fue un proceso muy difícil. Muy difícil. Recuerdo que empecé a trabajar con el síndico que estaba en esa gestión. Empecé a ser reconocido por las personas veían los trabajos, calidad, mucha creatividad. Y las personas empezaron a buscarme para que le haga trabajo. Y recuerdo que la primera persona que me contrató para un trabajo, que vio la calidad de lo que yo seguía en las redes, preguntaron, ¿quién es que te hace ese trabajo? A la persona a quien le trabajaba, Marcelo. Cuando la persona me hace la entrevista para hablarme del proyecto, cuadramos, cuando el día que iba a grabar, me dijo, ¿y tus equipos? Que no, mi celular. Me dice, pero yo pensé que era un trabajo profesional que me ibas a hacer. Y yo le dije, no, nada más cuento con un celular. Me dice, no, lo hacemos después. Y recuerdo que la persona buscó a otras personas porque era un video promocional. Y le dije, yo puedo estar ahí cuando las personas que tú busques estén grabando el video. Me dice, sí, claro. Pues recuerdo que ese día llegué media hora antes de que ellos llegaran y yo vi que esas personas se apiaron, se desmontaron de su vehículo con cámaras, varios equipos. Empezaron a grabar, pero todo lo que ellos hacían, en cada área que ellos entraban a grabar, yo entraba con mi celular y grababa. Me fui a mi casa con el contenido que grabé. Edité ese video. Cuando la persona le entregaron el video, ellos vieron el trabajo y Marcelo, mándame el tuyo. Y le mandé el mío, me dijo, mira, excúsame, me pidió excusa a la persona. Tu trabajo está mejor hecho que el de aquella persona. Yo pagué 55,000 pesos por ese video. Y yo le dije, el mío te lo regalo. Esa persona, desde ese día, me cogió un cariño y un aprecio enorme. Y me pidió excusa. Ahí empecé a sentirme orgulloso de lo que yo estaba haciendo. Pero después de eso yo tuve mucho dolor de cabeza con otros clientes que menospreciaban, que me contrataban cuando yo iba a grabar, me decían que no. Y ya yo tenía la necesidad de tener una cámara. Y yo recuerdo que yo le solicité a la persona que yo le trabajaba, a uno de los políticos, y me dijo, ¿cuánto vale la cámara que tú quieres? Yo le dije 60,000 pesos, y no, mucho dinero. Yo le dije, no quiero que me lo regales. Yo quiero que tú me lo hagas en modo de préstamo. Y lo que tú me pagas, tú te puedes quedar con él hasta que yo te pague el dinero. Me decía que no. Y yo recuerdo que yo le trabajaba a la mayoría de todas las personas, de todos los candidatos que aspiraban. Y a cada uno de ellos le solicitaban, me decían que no. Y yo recuerdo que la única persona que me ayudó a comprar mi primera cámara, tengo que mencionar su nombre porque no lo puedo. Me siento tan agradecido de él que tengo que mencionarlo cuando tenga que hablar de ese tema. Y fue este señor llamado Francisco Gutiérrez, Chaday. Me prestó 15,000 pesos. Y gracias a una persona, a un doctor, que me hizo la diligencia de conseguir una cámara barata, la cámara más sencilla, lo compré en 15,000 pesos. Y ahí empecé yo a trabajar con cámaras, con esa cámara.
Y mi primer trabajo lo hice, mi segundo, mi tercero, y hasta que tuve la necesidad de pasar a otra cámara porque ya me empezaron a llegar trabajos profesionales. Y ese fue otro proceso difícil, conseguir dinero para comprar esa otra cámara. Sí, pero hoy en día todo eso valió la pena. Hoy Claro. en día gozas de un prestigio en el mundo de las fotografías y el video que lo han logrado todo ese proceso. ¿Qué te ha parecido tu crecimiento? ¿Estás orgulloso de ti mismo? Claro que sí. Yo estoy 100% seguro de quién yo soy, de mi capacidad, y sé hasta dónde voy a llegar. Cogí mi primer préstamo porque ya aparte de iniciar en la fotografía, yo empecé a trabajar en la UAS y ahí tuve la facilidad de tomar mi primer préstamo, porque ya los bancos personalmente a mí no me lo prestaban porque yo había quedado mal ya con los fracasos que había tenido ya con los negocios. Y vía la UAS tuve mi primer préstamo de $1,000,000. Ahí compré mis equipos, empecé a trabajar. Pero pasaba otra cosa. Yo mismo con mi capacidad yo pude estructurar mis redes sociales, yo empecé a promocionar los trabajos que yo hacía, me empezaron a llamar personas. Yo recuerdo que hubo una persona que me contactó por las redes para una boda, me pidió la cotización. Cuando ellos hablan, ellos piensan que están hablando con una empresa, porque yo le hablo muy educado, le mando la cotización bien elaborada. Recuerdo yo que esa persona me depositó el 50%. Esa boda yo la voy a realizar en $80,000. Y el día que tocó yo ir a la boda, yo recuerdo que yo tenía una pasola, que los equipos que yo llevaba valían más que la pasola. Y cuando yo llegué me dijo la persona, ¿tú eres el fotógrafo? Y yo dije, sí. Otro bajón emocional me dio. Porque no solamente ella, sino lo hizo más personas en otro tipo de trabajo que yo iba a hacer. Y dije yo necesito un vehículo. Pero antes de yo comprar ese vehículo, pasé por un proceso más difícil, que recuerdo que hubo una persona que me invitó a su oficina para hacerme una entrevista de un trabajo que iban a hacer. Y yo le dije, ese trabajo te cuesta $80,000, $85,000, perdón. Él vio en lo que yo llegué, que fue una pasola. Cuando yo le dije el precio, él miró la pasola y me miró a mí y me dijo, ¿cuánto trabajo tú has hecho de $85,000? Yo le dije varios. ¿Y no te ha dado para comprar un vehículo? O sea, él me quiso como decir como que no tenía yo la condición de cobrar esa cantidad de dinero. Marcelo, ¿qué tú hiciste en ese momento? Porque es un proceso difícil y es normal que nos subestimen y es normal también que una persona entienda que debe depositar su dinero, porque es un tema, Marcelo, de cuidado, de garantizar su dinero. Cuando nosotros vemos tal vez una persona que no garantice la seguridad de un depósito, pues nos ponemos, como comúnmente se dice, moca. Y es normal. Pero, ¿cómo tú reaccionaste, al menos a esa situación? ¿Se dio el negocio? No se dio. Porque no esperé decir una palabra más. No, me levanté de ahí y me fui. La persona me llamó, no, Marcelo, ven, que no te sientas mal, que eso prácticamente fue un modo de broma. Me le fui. Salí de la oficina, me fui. Después de eso, dije yo, ahora necesito un vehículo. Ya no quería ni recibir trabajo ni nada. Pues recuerdo que para comprar el vehículo tuve yo que ir a refinanciar un préstamo que tenía, que ya tenía varios años ya, más un capital que tenía ahorrado de varios trabajos que tenía, que había ya realizado. Pues compré mi primer vehículo en $350,000. Y hoy en día, Marcelo, ¿cómo te sientes?
de todos esos procesos, malos momentos, tragos amargos, ¿cómo te sientes hoy en día? Después del vehículo compré más equipo y ya, gracias a Dios, empecé a trabajar y me empezó a ir bien. Pero pasó algo que me marcó, que fue en ese momento pasé un proceso de divorcio. Me separé de mi familia, o mejor dicho, prácticamente las cosas no funcionó y tuve que separarme. Recuerdo que fue muy difícil para los niños. Se quemaron el primer año, ese mismo año se quemaron. Recuerdo que la más pequeña sufrió mucho por el proceso. Y recuerdo que fue uno de los momentos más difíciles de mi vida. Más por mis hijos, en la condición que yo veía como ellos estaban. Gracias a Dios que con la atención que yo le daba, los tiempos que empecé a pasar con ellos, empezaron a superar el proceso. Pero, gracias a Dios, pude salir a camino. Empezó el negocio de la fotografía a crecer, ya hasta el punto de que a veces estoy tan abastecido que no tengo que rechazar trabajos. Excelente. Eso es bueno, porque todo eso ha sido parte del proceso. Son los resultados, Marcelo, de los malos momentos, Sí, sí. de los dolores de cabeza, del esfuerzo y sacrificio, porque tal vez otros no hubieran tenido la fortaleza de esperar ese proceso y tal vez hubieran inclinado y estuvieran trabajando como empleados, se olvidan de su futuro, su visión. Marcelo, una pregunta antes de nosotros terminar. Sabe que de niño siempre tenemos un deseo de ser alguien en la vida o hacer tal cosa. Tal vez uno esté hoy en un mundo, los negocios, fotografía y demás, pero uno se visualizó de niño que cuando uno sea adulto uno sería músico, bailarín. ¿Qué tú querías ser? ¿Cuál fue tu sueño de niño? ¿Cómo tú visualizaste a Marcelo Mateo siendo un niño aún, que a esta fecha tú serías? ¿Qué te gustaba realmente? Bueno, yo digo que yo soy de las personas que yo me doy grande dependiendo, o sea, yo no fui pelotero porque no fui el mejor pelotero porque no me pusieron a jugar pelota. Una cosa es que nosotros tengamos esa fortaleza de querer ser el mejor, pero nosotros, la pregunta es más bien si tú soñaste con ser fotógrafo siendo un niño. Yo soy hecho del proceso, hermano. Yo siempre he soñado con tener libertad financiera, de no tener dificultad para cubrir lo más básico. Yo siempre he trabajado por crecer. Lo que sí siempre soñé con ser grande, Amén. de querer ser alguien en la vida. He intentado hacerlo trabajando herrería, que lo trabajé profesionalmente, ebanistería. Sé coser también. Pero recuerdo que siempre me llamaba la atención trabajar con una cámara, siempre como hacer fotografía. Por eso terminé yo aquí hoy. Porque por ejemplo, ya grandecito, fue que me empezó a nacer ese deseo ya. Porque yo intenté de hacer de crecer en otras áreas, pero no me funcionó. Pero a partir de ahí me empezó a gustar la fotografía y soy fotógrafo y videógrafo. Nuestro destino está escrito. Marcelo, muchísimas gracias por brindarnos estos minutos, contar tu historia. Yo sé que para muchos jóvenes que hoy en día están emprendiendo un proyecto, están pasando por una circunstancia, van a entender con este video que no todo está perdido, que la vida es un proceso y que cada proceso marca nuestro destino. Cada proceso nos ayuda a crear quienes somos hoy en día, o nos ayudó a crear quienes somos hoy en día. Cada proceso nos vuelve más fuerte. Lo que somos hoy en día no es nuestro destino, es un proceso que nos va a ayudar a ser más grande en la vida, nos va a ayudar a que en el siguiente proceso seamos más fuertes y podamos soportarlo. De verdad que muchísimas gracias
Ha sido todo un placer escucharte y esto servirá de mucho. El placer es mío, mi hermano, y gracias por por la iniciativa que has tomado de hacer este proyecto, de invitar a los jóvenes a hablar del proceso, porque esto no es una historia, sino más bien hablando del proceso que estoy pasando para llegar a donde quiero estar. Y más adelante, cuando logre ciertas cosas que quiero lograr hacer, pues creo que mi próxima entrevista será contigo. Sí, será para contar sobre lo grande que eres Sí. en ese momento, lo grande que serás. Sí, Marcelo, muchísimas gracias. A la orden siempre.